Paz y gozo, mis hermanos. Bueno, nuevamente nos encontramos reunidos en la presencia de nuestro Señor para seguir pues la lección de la segunda carta a los Corintios. En este día estudiaremos el capítulo 12. Desde ya, los invito a todos a que podamos ir a nuestras Biblias y vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Yo estaré leyendo en la versión Reina Valera y alternaré si es necesario con otras traducciones para esclarecer pasajes. Gloria a Dios porque ya vamos culminando esta epístola que ha sido de gran edificación para nosotros, al igual que la primera. Ha sido muy hermosa todo el aprendizaje, la enseñanza, toda la revelación que Dios nos ha mostrado por medio de estas dos epístolas, que nos permiten, pues, como lo dice el capítulo 11, lo estuvimos viendo, presentarnos como una virgen pura a Cristo. Es ese celo de Dios, pues, que en cada palabra transmitida por inspiración del Espíritu Santo podemos nosotros estar firmes, y guardados para el Señor, para ese día hermoso en el que, ya hemos sido desposadas. Cuando todos estemos en Biblia, todos podemos, nuestra señal de costumbre, Este capítulo 11, nos dejó mucha enseñanza. Vimos, seguimos recorriendo lo que Pablo nos venía hablando con respecto, pues, a esos falsos maestros que venían enseñando un evangelio diferente, y él de una u otra forma también fue perjudicado por esas enseñanzas, que hasta llegó al punto de ni siquiera poderle querer recibir pues alguna ayuda, de parte de los corintios. Ese punto es muy muy tremendo, porque nos enseña pues que la arrogancia muchas veces en este tema divisivo, de cuando hay diferentes enseñanzas y diferentes maestros, y la atención no va hacia el mensaje, sino pues a la sabiduría humana, va a ocasionar muchos problemas en la congregación. Y parte de la jactancia que nos enseñaba Pablo era que pues sus debilidades, sus padecimientos, esa gran lista que nos muestra allí al final, pues, ya del capítulo 11, nos muestran que es lo que evidencia lo genuino, el trabajo, la fatiga, lo genuino que es ese llamado, y el compromiso y la responsabilidad, y todo el esfuerzo que nosotros tenemos cuando tenemos una fe verdadera. Ya no nos jactamos así nosotros mismos, sino pues dependemos de la gracia y el poder de Dios, que es quien nos permite hacer todas las cosas que para el hombre sería imposible. Ya sería por la fe, mis hermanos. Fíjense que al final del capítulo 11, el apóstol da como una muestra de cuando él se convirtió, y obviamente también todo lo que sucedió en ese tiempo donde su vida se transformó completamente. Vamos todos al capítulo 12 desde ya, y vamos a leer el versículo 1. Comenzamos el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vemos acá que sigue Pablo, continúa el capítulo 12, hablando de jactancia, porque habla en esta versión gloriarme, y obviamente aquí habla
como una, sigue hablando de la jactancia, ¿no? Pero en este punto empieza a hablar de ya una experiencia. Por eso vemos que dice, pero no vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí vemos ya estas expresiones como de unas experiencias que van más allá, pues unas experiencias extraordinarias, que para el ser humano, bueno, son algo que no son normales. Vemos que a través del capítulo 11 hay como una defensa, ¿verdad? Y Pablo ahora en este capítulo 12 también añade como que otro tema o otra necesidad de decirle a los corintios este punto donde ya va a las visiones y revelaciones. Sintió como la necesidad también de responder a esto, que él pues había tenido visiones y revelaciones del Señor. Fíjense que cuando alguien va a como hacer un énfasis de lo que le está pasando o como que a él también le está pasando o como que él también está teniendo esas visiones, es porque bueno, ya venimos con un contexto y podemos entender que pues posiblemente aquellos falsos maestros estaban hablando de ese tipo de experiencias extraordinarias. Y pues obviamente estaba causando, como quien dice, una atención de parte de ciertas personas o ciertos hermanos de Corintio. Y todo eso lo vemos a raíz del contexto y por lo que está ahora comenzando en este capítulo 12 Pablo a mostrar. Entonces él siente esa necesidad pues de decirles que él había tenido obviamente visiones y revelaciones, ¿verdad?, del Señor. Y pues en el versículo 2 él empieza a hablar como, aquí vemos lo que es la gramática. Vemos que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ya entendemos que esa persona pues hace 14 años se convirtió, lo podemos decir así. Fíjense que esta gramática, que es lo que es parte de los estudios que se hacen para nosotros poder comprender o tener herramientas que puedan comprender la Biblia, esta gramática Pablo la usa en tercera persona del singular. Si desarrollamos este concepto, ¿qué sería una tercera persona del singular? En lo que es la gramática, o sea, cuando alguien escribe en esa tercera persona, es para referirse a alguna cosa, a algún animal, a alguna persona o a algún concepto que no es quien habla, primera persona, el que está, ¿verdad?, allí escribiendo, pues, o hablando, expresando, ni quien escucha, que sería la segunda persona, sino una tercera persona, que no está ni en primera ni en segunda. Por eso decimos que Pablo aquí está escribiendo, fíjense, en tercera persona del singular. Y eso es gramática. Hago ese énfasis para que nosotros podamos entender a veces parte de la escritura o mensajes que se escriben gramaticalmente en esta forma. Y eso es para el lector, pues, herramientas para nosotros poder, pues, comprender mucho mejor. Es parte de lo que también debemos estudiar y pues comprender con mucha más claridad. Ok. Entonces vemos que el apóstol dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este término tercer cielo se refiere, bueno, al paraíso, que incluso el versículo 4 lo enseña, dice que fue arrebatado al paraíso.
El tercer cielo es el paraíso, quiere decir la morada de Dios, donde Dios habita. Hay versículos que llaman al paraíso como un lugar, lugar donde la luz es inaccesible, que quiere decir que ningún hombre puede estar allí al menos que Dios lo lleve. Y eso es lo que trata de decir Pablo acá. Por lo menos esta parte tercer cielo se puede decir, por ejemplo, nosotros tenemos un cielo terrenal, el espacio sideral, vamos a decirlo así, tenemos otro cielo y el tercer cielo sería el paraíso donde Dios habita. Ok. Ahora el versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, fíjese, ahí vamos pues que hay una tercera persona, ¿no? Pero de igual manera sabemos que esa persona es él. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Y qué está manifestando Pablo acá en el versículo 4? Bueno, como una reserva, ¿verdad? Como una cautela con lo que, o sea, se le mostró, pero que él puede expresar. O sea, como hay que callar, o como que un silencio parcial. ¿Por qué? Porque, bueno, él está enseñando que, bueno, hay que tener mucha cautela al hablar de esas experiencias extraordinarias, espirituales, y pues por eso es que él escribe de esa manera gramaticalmente, para como referirse a otra persona, y así pues él puede manifestar esa cautela, que no es algo como que muy fácil o muy, digamos que es lo que se debería hacer o lo conveniente, independientemente que haya sido él, pues como que él en su de una forma titular o de una forma personal, o que quien haya tenido esa revelación o esa visión o esa experiencia. O sea, no era un tema que por haberla tenido él tenía que venir a la congregación a hablarla, ¿no? O sea, porque no es así. O sea, a él también se le mostró que no es así. Por eso dice que no les dado al hombre expresar, ¿no? Y vemos, de acuerdo a esto, con respecto a lo que venimos estudiando, posiblemente esos falsos maestros sí hablaban muy fácilmente o como que ellos se jactaban pues de esas experiencias, vamos a decirlo de esa manera. No se me viene la palabra que quiero expresar ahorita, pero ellos como que se les hacía muy fácil, o eso les llevaba a jactarse o a vanagloriarse de eso, porque obviamente llamaba mucho la atención una persona que viene con experiencias extraordinarias, espirituales. Va a causar pues obviamente la atención de algunos hermanos con respecto a esas cosas que, bueno, no son muy comunes, ¿no? Pero bueno, el apóstol dice que hay que tener cautela con eso. Hay que tener cautela con eso porque realmente no es eso lo que va a edificar la iglesia. Y él sabía muy bien eso. Ok, vamos a seguir. Dice entonces ahora el versículo que sigue: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y obviamente ya estamos viendo que Pablo ya inmediatamente se refiere a sí mismo, él lo aclara allí, ¿no? O sea, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y ahí hay una manera literaria, gramática de escritura, y eso es, por eso lo escribe de esa manera. Que bueno, quizás más adelante lo estudiaremos, mis hermanos. Ok, el punto es
que ya Pablo, bueno, nos indica que se está refiriendo a sí mismo. Y en el tiempo de Pablo, ¿verdad? En el tiempo de Pablo, habían muchísimas, o existían, porque lo hemos venido viendo a lo largo de las dos epístolas, muchas concepciones. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que muchas creaciones de ideas sobre, pues, el tema del paraíso, o sea, o el tema del cielo. Incluso en este tiempo también lo hay. Usted le pregunta qué es el tercer cielo y van a salir muchísimas ideas. Cada quien va a crear su idea sobre lo que significa el tercer cielo. Y pues obviamente la misma escritura en el contexto nos está mostrando pues que, o sea, es allí donde está la presencia de Dios. Es lo que se llama paraíso, ¿verdad? Que es el versículo 4. Y pues eso ya nos muestra al lugar donde fue Pablo, ¿no? Fue Pablo. Ahora, Pablo, cuando habla de que de tal hombre me gloriaré, él está guardando obviamente esa experiencia para sí mismo, ¿verdad? Con recelo. Y obviamente podemos entender que durante 14 años él no se la había mostrado a nadie. Era una experiencia personal, una experiencia que él tuvo y no se la había mostrado a nadie. Es lo que podemos notar aquí, notar que conoce a un hombre que en Cristo que hace 14 años y no sabe, pues realmente fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, él sabe que su apostolado está siendo atacado, ¿verdad? Él sabe que su ministerio está siendo atacado. Y pues esta experiencia que él tuvo realmente fue una ocasión muy especial, que incluso ve que él dice que oyó cosas que él ni siquiera puede contar. ¿Ve? Por lo tanto, vemos que él ni siquiera explica lo que oyó. Sencillamente, solamente, brevemente nos da como que un título de lo que pasó. Entonces, el punto de esa experiencia, aunque vemos que está defendiendo una postura, porque me imagino que aquellos sí eran muy bocones, él era muy cauteloso a la hora de hablar de estas cosas, porque son espirituales y son muy delicadas. Entonces, estas experiencias son tan, o para el apóstol fueron tan especiales que obviamente él se podía jactar de ella, ¿ve? Se podía jactar de ella, incluso podía ser una respuesta o un fundamento válido para todas las acusaciones de los apóstoles, o de los falsos maestros o de los falsos apóstoles que vimos en Corintios, ¿no? Pero aún así él como que muestra un poco de lo que le pasó, para que se dieran cuenta pues que, o sea, no nada más eran ellos, ¿no? Sino que él también lo había tenido, y lo hace en una manera de defensa breve, Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Entonces, primeramente Pablo había entendido que, porque nosotros ya vimos una lista acá, una lista que vemos donde él ya tiene en qué se estaba gloriando, o sea, cuál era como que el testimonio, la evidencia de su ministerio, donde vemos que la gracia y el poder de Dios estaba sobre él. Ya lo vimos a final del capítulo 11. Ahora, por eso él dice que él se va a gloriar, se sigue gloriando y jactando de sus debilidades, ¿ve? De sus debilidades. No se va a gloriar de ese hombre que tuvo experiencias, sobrenaturales, no, sino de sus debilidades, aunque él sabe muy bien lo que pasó. Entonces dices en el 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, obviamente, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
es lo que él está tratando de mostrar desde Primera de Corintios, cuando él está hablando de él en su humildad, Entonces, por eso, eso es un parte de un ejemplo importante que nosotros también todos debemos examinarnos, porque en este tiempo también está sucediendo este tipo de cosas donde mucha gente pues se vanagloria más allá por sus experiencias extraordinarias espirituales que por lo que realmente está viviendo y por las debilidades que evidencian la gracia de Dios y el poder de Dios sobre la vida de cada ministerio, de cada ministro del Evangelio, ¿no? Vamos al versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Y bueno, aquí lo explica mucho mejor y lo explica muy claro. Esa revelación que Dios le mostró a él, que él ni siquiera entiende con claridad, estaba exaltando, porque acuérdense que él lo está hablando en manera de defensa, y sabemos que los falsos apóstoles, ellos mismos se alababan a sí mismos en su sabiduría, se alababan en sus aprobaciones, se gloriaban en sus obras, en sus experiencias, y pues posiblemente vemos que aquí ellos también se estaban jactando de estas experiencias, y eso hacía pues que los corintios vinieran, le dieran dinero, apoyaran esos ministerios que al final de cuentas, como dice el apóstol, pues eran unos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, ¿no? Y él decía en el versículo 14 del capítulo 11, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Más abajo también decía, bueno, que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahí vemos que obviamente ellos estaban desviando a la congregación del Evangelio, pues precisamente por eso había gran cantidad de problemas en la congregación. Entonces, ahora, en el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, vemos que, pues, hay un aguijón que se le dio, y vamos a ponerle como una espina, ¿no? Vamos a ponerle como una espina en su carne, Dice que fue un mensajero de Satanás, que le abofetee para que no se enaltezcan sobremanera. Bueno, esto es un tema controversial también porque ha traído muchas teorías de qué sería ese aguijón, qué sería esa espina, ¿no? Hay mucha gente que incluso piensa que, pues, bueno, era una enfermedad, hay gente que piensa que era un dolor, mucha gente piensa que eran dificultades. Entonces la cosa es que, bueno, venía de Satanás. O sea, Dios lo permitió, le fue dada. O sea, Dios permitió, ¿verdad? Porque sabemos que Satanás está bajo el control de Dios, y bueno, cada mensajero de Satanás solo pueden hacer lo que Dios le permite. Estamos claros de eso. Ahora, el apóstol pues se le dio esa espina, y yo me voy a ir por el contexto, aunque como les digo, ¿qué sería ese aguijón, esa espina? Bueno, no es claro lo que dice la Biblia y hay muchas teorías precisamente por eso, pero yo me voy a ir más allá por el contexto del capítulo. Preferiría irme por el contexto del capítulo que crear una especulación de algo que no está claro, ¿no? Pero por lo menos yo creo que la palabra misma se explica y ella misma pues se
se interpreta. Entonces, bueno, vamos a tratar de poder entenderla conforme al contexto para no tener que especular qué sería esa espina. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 8, respecto a lo cual, obviamente ese respecto es hacia la espina, a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjense que el apóstol, había rogado al Señor que también aún le quitara esa espina que lo acosaba, pero el Señor le dio una respuesta y le dijo que se bastara de su gracia, era como un recordatorio que el poder de Cristo, era lo único que le permitía llevar a cabo todo lo que estaba haciendo, toda esa misión que él tenía. ¿Qué hacía la espina? El Señor le dijo, yo te voy a dejar la espina porque la espina te va a mantener humilde, incluso hasta que puedas alcanzar esos logros que debes alcanzar en el ministerio. Es prácticamente lo que le está diciendo el Señor. Y Cristo está respondiendo esas oraciones. Él no le está quitando la espina, sino le está dando la gracia suficiente, la fuerza necesaria para que siga firme sirviendo al Señor en medio de todas las dificultades. En medio de todas las dificultades. Entonces, por eso es que vemos que posiblemente la espina que él tenía era esa persecución, esa persecución que había, porque vamos a leer el versículo 10, dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, que es lo que él está entendiendo, el Señor va a darte gracia, que es la fuerza que tú necesitas para seguir adelante, es la gracia del Señor. Es que eso, cuando tú entiendes eso, vas a poder seguir adelante, no confiando en tu fuerza, sino en las del Señor, y vas a poder atravesar todas esas dificultades, porque sencillamente el poder de Cristo va a estar sobre ti. Cristo va a obrar poderosamente a través de todas esas dificultades, todas esas debilidades. Ahora luego dice afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y podemos ver que realmente esas dificultades, que incluyendo aquí, que es lo más duro que el apóstol estaba atravesando, eran las persecuciones de esta gente, estos falsos, de aquellos que, de esos falsos hermanos, de aquellos que querían, destruir, menospreciarlo, difamarlo, se estaba empeorando, y obviamente eso era una espina para el apóstol, era una espina para el apóstol, pero aún así, él entendió que era para que no se gloriara en medio de lo que Dios le estaba revelando, sino que se mantuviese humilde. Y el Señor no quitó ninguna de esas persecuciones. El Señor no quitó ni las afrentas, el Señor no quitó las necesidades, el Señor no quitó las persecuciones, no quitó las angustias, sino el Señor le dijo, yo te voy a llenar de gracia, yo te voy a dar gracia, yo estoy contigo, no temas, te daré la fuerza necesaria para seguir sirviéndome. Y eso es lo que Pablo aceptó la debilidad, porque Cristo obró poderosamente a través de cada persecución, cada dificultad. Y esa gracia suficiente del Señor es la que le ayudó a perseverar entre las muchas adversidades. Y esa es la respuesta que todos nosotros debemos sentir, que satisface nuestro corazón. Esa respuesta que Dios le dio a él, que Cristo le dio. Entonces,
Nada más el entender este punto, porque cuando soy débil entonces soy fuerte, es esa gracia, es bastarnos de esa gracia. O sea, es el poder de Dios perfeccionándose en nuestras debilidades. Y eso es muy hermoso, mi familia, eso es muy hermoso. Vamos a seguir leyendo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme este agravio. ¿Qué vemos aquí? Pablo, aún así, él no se jactaba de su ministerio. Él no se jactaba de su ministerio. Aún así, él no se jactaba de su ministerio. Creo que ya va. Vamos a leer, creo que me salté un verso, sí, ya. Vamos a leer el verso 11. Creo que quedamos en el 10, ahora vamos a leer el verso 11. Disculpen. Vamos a leer el verso 11. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Bueno, como ya lo estaba explicando, Pablo no quería jactarse de su ministerio, de todo lo que ha venido enseñándonos. Él realmente no quería jactarse de nada, y por eso cuando defiende su posición, él se llama a sí mismo como un necio, obviamente, como un necio, porque realmente cuando él resalta, pues cada por lo menos vamos a poner en el caso del capítulo 12, cuando él resalta este tema de las revelaciones, que él lo ve innecesario, ¿no? Pero bueno, en cierta manera él tuvo que hacerlo, o sea, como lo dice acá, se tuvo que comportar como un necio para poder, pues, defender, pues, su ministerio, su apostolado delante de personas que lo estaban tratando de, pues, de difamar, de señalar, de vituperar. Y él, por eso él dice que pues se ha hecho un necio, y incluye a la congregación de llevarlo a eso, porque él pues debía ser alabado, y alabado no es obviamente en el término que se malinterprete, sino o sea, honrado, pues, honrado, porque nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, o sea, honrado por el servicio que él está mostrando, y hace énfasis al final de que, o sea, es la evidencia de lo que él viene haciendo, pero de igual manera no ha sido porque él lo ha hecho, sino por la gracia y poder de Dios. Por eso dice que nada es. Entonces el versículo 12 dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdónenme este agravio. Disculpen, hermano. Ok, sigo acá. Iba a estornudar. Seguimos acá. Entonces, ya vemos y vamos entendiendo más, ¿verdad? O sea, ustedes recuerdan cuando comenzamos la epístola, ¿verdad? Cuando comenzamos la epístola en el capítulo 3, que Pablo dice, que nosotros ya pasamos por allí, que dice: comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos, tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros, de recomendación de vosotros, nuestras cartas sois vosotros. Recuerden que ya yo lo expliqué, pero ahí está. O sea, Pablo no necesitaba carta de recomendación porque ellos eran su carta de recomendación, y a eso es que él se refiere de que ya él, pues, obviamente debió, pues, ser honrado, reconocido allí por todo lo que él está haciendo, ¿no? Porque obviamente
él, él era quien les enseñó el Evangelio y él no se está jactando de nada de eso. Entonces, ¿qué venía enseñando él? Bueno, que no escucharan obviamente a los falsos maestros, porque los estaban desviando del Evangelio correcto. Él sabe muy bien que todo lo que él ha logrado o lo logró por el poder de Cristo, y es lo que pudimos ver pues cuando él dice que nada es, ¿verdad? Porque la gloria es de Dios, pero él sabe que como un apóstol del Señor, él podía realizar milagros, prodigios, obras poderosas, porque así pues Cristo derramó ese poder sobre él como apóstol que era. Entonces, fíjense que incluso él no nada más considera los prodigios, milagros, señales, sino también los sufrimientos, porque parte de esas señales realmente que él viene mostrando como un apóstol genuino es más que todo sus debilidades, sus sufrimientos, y lo vimos en el capítulo 11. Es lo que muestra un verdadero apóstol del Señor. Es lo que verdaderamente muestra un verdadero apóstol del Señor. Él por eso les pedía pues que obviamente consideraran también todo eso, porque eso realmente era la verdadera carta de recomendación. Vamos a seguir leyendo. Porque en qué es habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga, perdónenme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y aquí es muy tremendo, pues, porque fíjense que el apóstol nuevamente se hace como una reflexión y obviamente, y otra vez, como que incluye el propósito de fortalecer esa relación entre él y la congregación. Y o sea, acuérdense que él quiere, la meta de Pablo es guiar a todos los corintios a esa relación correcta con el Señor Jesucristo. Y fíjense que él menciona una tercera visita, pero los corintios debieron obviamente recordar su primera visita, cuando obviamente él fundó Corintio. Cuando él hace ese énfasis, ellos debieron recordar su primera visita, por eso dicen no con agravio. Pablo los amaba y los ayudaba mucho, y eso era lo que él estaba tratando de mostrar acá con respecto a ese amor fraternal, como padre a hijo, que ya lo pudimos ver también en capítulos pasados, ese amor fraternal que pues ellos debían considerarlo a él como un padre, ¿no? Como un padre por el amor que les tenía, y hacer esa ilustración de amor biológico a también este tema congregacional, donde él ahora está esperando pues que lo amen, obviamente como los hijos aman a sus padres, que es lo que estamos viendo acá. Incluso él va a gastar todo lo que tiene, como lo haría un padre, y es lo que él está viniendo haciendo en el esfuerzo que está dando para que sus hijos, en este caso, comparando lo fraternal, comparándolo con pues el tiempo que un padre tiene con su hijo y un hijo que tiene con su padre. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Vamos acá. Ok. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Fíjate que el apóstol acá
aunque creo que no resalté el tema de que él no ha sido carga, ya lo entendimos por el tema de que él no les había aceptado dinero a ellos. Él no les había aceptado dinero a ellos. Ese es el punto donde él dice que no les ha sido carga, no les ha sido carga, porque, bueno, él, con todo este tema de los falsos apóstoles, bueno, ya él prefirió no llegar pues al punto que se evidenciara lo que aquellas personas estaban acusando, sino que se silenciara, ¿no? Por el tiempo, cuando se descubriera que lo que está haciendo Pablo lo está haciendo obviamente guiado por el Señor y en el tiempo correcto. Fíjense que él abajo también dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Fíjense que aún así, ¿sabe? Pareciera que aún esos falsos maestros estaban todavía acusando o afirmando que Pablo no aceptó el dinero, ¿no? Pero que sí envió a Tito pues a recoger el dinero que él y sus colaboradores querían quedarse. Y ninguno dice Pablo que aceptó dinero, sino que eso era para colaborar para la colecta de la congregación de Jerusalén. Y fíjense que aún así, que Pablo no había recibido el dinero precisamente por eso, todavía estaban prácticamente señalando que Tito, o sea, y sus colaboradores, los colaboradores de Pablo, o sea, él mandó a otras personas. Es tremendo, amado, lo que sucedía y lo que aún así sucede en nosotros. Vamos a seguir leyendo. Dice: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios? En Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Vamos a leerlo de nuevo este pasaje. Lo que pasa es que la tengo en 2 hojas. Ok. Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Hace una pregunta. ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Obviamente acá vemos que Pablo tiene una conciencia muy tranquila, o sea, una conciencia limpia, porque él sabe muy bien, pues, y incluso Tito les enseñó, ya lo vimos, porque todo lo que se estaba haciendo era transparentemente y no por obligación, incluso era porque eran dadores alegres, entendidos de que el Señor Jesucristo pues se había hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Ese era el discurso principal de Pablo. Ok, vamos a ver ahora el versículo 20. Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Si obviamente los corintios no hubiesen escuchado a esos falsos maestros, Pablo no hubiese tenido que defenderse de ninguno de ellos. Aún así, como vemos, estaba muy tranquilo Pablo, con una conciencia muy limpia, y pues porque él estaba haciendo todo en la presencia de Dios, y todo lo hacía para que, como lo dice el versículo 19, para vuestra edificación, era para su edificación. Entonces, cuando Pablo escribe y predica, obviamente dice que lo hace en Cristo para fortalecer su relación con Él. Pablo no los guió a Cristo, sí, ¿verdad? Pero también quería ayudarlos a vivir de acuerdo a su fe. Y todo ese desorden o cualquier desorden en la congregación iba a perjudicar el desorden, iba a perjudicar pues obviamente la relación que realmente
debe evidenciar un creyente o una comunidad al Señor. Por eso eso está en el versículo 20, por eso es que todo ese desorden, e incluso él decía que me temo que cuando yo llegue, obviamente no quería encontrarse con eso porque eso, o sea, no iba a evidenciar que había una buena relación con Cristo. Pablo mostraba que había una esperanza en él, pues de que cada miembro de la congregación se arrepintiera de sus pecados y pues ese mismo temor a Dios, pues los llevase a ese deseo de tener pues, una relación correcta con Cristo, que era lo que Pablo sentía en su corazón al llevarlos todos los días a ese camino.